El Ministerio de Curación, capítulo 3, con la naturaleza y con Dios. Prédica 917. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, bienvenidos a este momento tan especial, hermanos queridos. Yo no puedo ni siquiera calcular cuántas personas hay en este momento en calidad de oyentes, pero he rogado al Señor para que una actitud de perseverancia y de constancia pueda mantenerse dentro de nosotros y ayudarnos a agotar cada una de las líneas de este maravilloso libro que el cielo nos ha dado la oportunidad de tener en nuestras manos y de estudiar juntos. Antes de entrar en materia, quiero invitar entonces a los presentes para que nos arrodillemos y tengamos una palabra de oración. Bondadoso Señor, gracias por el día. Gracias por la noche que pasó. Gracias también por la semana. Gracias porque ya se asoma el sábado. Es una respuesta divina para la inquietud humana. Y gracias por esos brazos de amor que nos dan confianza, seguridad, paz y una certeza muy pero muy honda de que en ti, oh Señor, estamos asegurados. Permítenos en eso confiar y mantenernos para que nada robe nuestra paz, ni el gozo, ni el contentamiento. Te invitamos a participar en esta hora, que nos hables y que luego nuestra vida se desarrolle conforme a la manifestación de tu voluntad y podamos vivir para honrarte y glorificarte a ti y servirte de todo corazón. Perdona nuestros pecados y úngenos para esta hora con tu Santo Espíritu. Bendice a los hermanos. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos y te lo agradecemos también. Amén. Yo creo que nosotros nunca podríamos exagerar la importancia que tiene la comunión con Dios. Cuando entendamos plenamente este asunto, llegaremos a una conclusión existencial de que no podemos pasar un instante de nuestra vida sin tener una formidable relación con el cielo. Entiéndase que la adoración auténtica, la adoración verdadera, es simple y sencillamente un asunto enteramente relacional. Cuando hay problemas con la relación, la adoración también entra en cuestionamientos. La historia del pueblo de Israel, escrita en el libro del profeta Jeremías, nos indica a nosotros los tremendos problemas relacionales que había en ese momento, ¿no? En el momento del profeta Jeremías, cuando había crisis en el pueblo devastado por Babilonia. Tremendos problemas relacionales, la adoración se había eclipsado, los conceptos de Dios también. El pueblo había perdido de vista a Dios, sus puntos de referencia habían caído. Y ese deseo que luego el Señor Jesús nos manifestó a nosotros, permaneced en mí, no era la razón de ser de su vida religiosa. Y ahí están los tristes resultados de ello, consignados en la historia y registrados en el canon bíblico. ¿Quién puede entender el asunto de la relación con Dios? ¿Quién puede entender en esta hora la importancia de la estrecha comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Quién de nosotros está haciendo eco de esa invitación de Jesús? Permaneced en mí. ¿Y ha logrado encontrar en ello la esencia de este asunto, el secreto y el componente vital para mantenernos airosos en medio de todas las situaciones del diario vivir? Mis hermanos, qué vida la suya, la de Jesús. Qué ejemplo, qué manifestación, qué hechizo. Tenía un poder,
tenía un no sé qué nuestro Señor. Y deberíamos preguntarnos de una manera reflexiva, concienzuda, para meditar en esto, con profundidad, hermanos, como conviene al pueblo de Dios en esta hora, con la profundidad que se le demanda a todos aquellos que se preparan para los eventos finales, para la lluvia tardía, para pasar por el tiempo angustioso y para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Profundidad, no superficialidad que nos hace que nos movamos frente a cada situación, así sea de mínima presión a la cual somos nosotros sometidos. Jesús lo soportó todo y esa misma ayuda nos ofrece a nosotros. Ese camino conducente hacia una experiencia viviente y pletórica tiene una razón de ser, tiene un fundamento, tiene una explicación, tiene una base, tiene un trasfondo. Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice de la siguiente manera. Hablando de él, mis apreciados hermanos, hablando de él, levantándose muy de mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, tal vez les he dicho muchas veces que yo uso la versión del 60. Me encanta cómo registra este pasaje. Es aleccionador para mi vida. Me presenta un modelo y un desafío, porque todo esto es un desafío. Él, siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy de mañana. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para aplazar el encuentro? ¿Quién soy yo para postergarlo? ¿Quién soy yo, hermanos, para dejar al invitado de honor esperando por mí? Deberíamos entender que el lugar y el momento, el tiempo de la oración son sacratísimos. Y nuestro huésped celestial acude a esa cita en respuesta a nuestro clamor, para poder asomarse a nuestra vida y responder a ella y darnos verdadera ancla para el alma. Aquí estuvo el secreto de una vida como nadie la vivió. Y aquí está el secreto para todos aquellos que quieran de alguna manera reproducir su maravilloso ejemplo y multiplicar las experiencias de él, porque ese es su deseo. Se levantaba muy de mañana, cuando era aún oscuro. Salía, no se quedaba en el lugar de recogimiento. El sueño lo podía dominar. Y el diablo, que es astuto, podía distraerlo de este objetivo. Se ponía en actividad como se puso Abraham muy de mañana, dice el registro, cuando fue a ofrecer a su hijo, muy de mañana. Y yo creo que previo a la preparación de la bestia, de la leña y de todo lo que se necesitaba para poder ofrecer ese sacrificio, primero se doblegó en oración ante el cielo para recibir la confirmación y entender de forma visceral que no eran sus emociones o sentimientos lo que lo estaban traicionando y llevando a hacer un sacrificio que estaba impugnado en la palabra de Dios que él conocía y vivía. Y Abraham se levantó temprano, dice el registro. Y Jesús también. Y salió. Qué hombre tan activo. Y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y a mí me llama la atención que la escritura aquí en Marcos 1:35 tiene otros pasajes paralelos en el sinóptico de Lucas. Voy a leer rápidamente Lucas capítulo 6. Lucas 6 y versículo 12.
Sí, sin muchos detalles. Lucas 6:12, en aquellos días, y antes de escoger a los 12, cuando hay cosas importantes y de trascendencia, ¿qué se debía hacer? ¿Qué hacía Jesús? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Muy hermoso, ¿no? Y allí mismo en el Evangelio de Lucas, pero esta vez en el capítulo 5 y versículo 15 dice que la fama de él se extendía más y más. Tal vez ahí estaba el secreto de su hechizo, ¿no? Y de su poder, en lo que estamos pues tratando de proponer en este momento. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y hago énfasis en el versículo 16, pero él se apartaba a los lugares desérticos y allí oraba el Señor. Creo que nunca la vida de él fue empujada a empezar las actividades sin antes resolver este asunto. Tenemos que ser estrictamente cuidadosos para que el cansancio, el afán, la precipitud al hacer las cosas y hasta el diablo no se vayan a interponer para que esto llegue a ser parte inherente de nuestra existencia. Donde no hay comunión, no hay vida, hermanos. Donde no hay permanencia, no hay victoria. Donde no hay relación, no hay adoración. Donde ninguna de estas cosas está presente, no podemos llevar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos benditos resultados se desprenden como fruto todo deseable de una cosa tan sencilla y al alcance de todos nosotros? Orar sin cesar, tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y Dios sabía los momentos que su pueblo iba a vivir en esta hora y se anticipó y nos señaló los lugares donde deberíamos establecer nuestra vivienda, los lugares donde había de desarrollarse nuestra vida y dejó como componente vital y palpitante dentro de nuestro estilo de vida el que pudiéramos repetir el ejemplo de nuestro Señor y tener comunión con el Altísimo a través de las obras de la naturaleza y a través de la oración y el estudio de su palabra. Estos son derechos inalienables que el cielo le ha concedido a toda criatura. Yo no me permitiría por nada del mundo negociarlos en una hora crítica y de decisiones. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Fundación Vida Superior, yo tenía unos 10 años menos, empujaba fuerte, hermanos, a pesar de mis limitaciones. Ese grupo de jóvenes y de hermanos que apoyaba el trabajo misionero eran toda una fuerza y un respaldo para un servidor, pero definitivamente había algo que hacía palpitar esto en el corazón, porque nada es nuestro, hermanos, todo es suyo. Nos tomaba la noche, altas horas de la noche. Alguna vez llegué casi que en las primeras horas de la madrugada con ese grupo, exponiendo la vida, la integridad. Era una cosa supremamente hermosa. Nunca llegué a vislumbrar los resultados de esa entrega, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio y de tantas criaturas, no jóvenes y hermanos que se entregaron a esa obra y acompañaron, fortalecieron este trabajo. Y es verdad que cuando uno llega cansado, ¿no? Y molido, y realmente no anhela sino la almohada y descansar y dormir,
quiere imponerse en uno. A la mañana siguiente, el dormir un poco más. Pero es justamente cuando logré concluir por experiencia personal, y se lo debo al Señor, que mientras más responsabilidades asumía, mientras más trabajo había, mientras más desafío me presentaba el trabajo y la humanidad, y mientras más difícil y más escollos se levantaban para alcanzar las almas de los hombres con el Evangelio eterno, más imperiosa era la necesidad de levantarme temprano y arrodillarme y orar. Hermanos, qué hermoso es en la oscuridad de tu habitación, cuando nada interrumpe la relación con el cielo, cuando el vínculo se hace fortísimo y sostenedor de meditaciones elevadoras durante el día. Tomas la escritura, coges a Ellen White, oras previamente al Señor y sientes allá en lo más profundo de la conciencia una voz que le da vida y dinamismo al texto. Pregunto, ¿trasciende esa vida? Tiene que trascender. Y este capítulo del Ministerio de Curación nos indica a nosotros que ahí está el secreto de todo. Observen bien, mis hermanos queridos, página 33. Página 33. ¿Qué se deriva de esto? En primer lugar, al finalizar el primer parrafito dice, en esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Ahí está número 1. A continuación, un poco más abajo, dice, nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien de los hombres. Hablando del Señor. Poco más arriba decía, nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, ni llevó tan pesada carga de las tristezas y de los pecados del mundo. Todo lo cargó él, todo nuestro pasivo. Sin embargo, hermanos, a instancias de los versículos leídos, que era el patrón de su vida devocional, que debería extenderse a cada uno de nosotros para obtener los mismos benditos resultados y consecuencias que hicieron de su vida todo deseable. Aquí dice, no obstante, era la suya una vida de salud. Este libro es el Ministerio de Curación. Este libro es el Ministerio de Curación. Nosotros tenemos que sobreestimar este libro. De él estila la sabiduría del médico divino. Y no olviden, la humanidad está enferma. Necesitan, claman a gritos, un planteamiento claro para sus problemas. La enfermedad mental funcional, el dolor emocional, los golpes en la psique de los individuos están dando al traste con el equilibrio y la salud mental de los mismos. Aún deploro entre nosotros tener que reconocer y llegar a esa conclusión. La humanidad está enferma y tal vez nosotros no tenemos herramientas muy válidas para poder implementar elementos terapéuticos en favor de un paciente depresivo. Hoy por hoy se están fortaleciendo esos aspectos dentro de nuestros programas de salud, ¿no es cierto? Sin embargo, voy a adelantar un poquito aquí en el libro el Ministerio de Curación. Déjenme consigo unos capítulos más adelante, ya en algún momento lo vamos a abordar. Si nosotros pues creemos que no tenemos herramientas pues para poder enfrentar esa situación, escuchen lo que dice la sabiduría del médico divino. Es lo que nos dice.
La fe es más poderosa que la muerte para vencer. Estoy leyendo en la página 40, último párrafo. Y luego dice esta recomendación, y yo pienso que de esto nos podríamos apropiar todos si nuestra comunión está asegurando nuestra relación con el cielo de manera inamovible. Si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el poderoso médico, veremos resultados maravillosos. Esto vivificará tanto el cuerpo como el alma. Tan sencillo, sin secretos, sin costo, al alcance de cualquiera que se disponga, para que a través de él se instrumente el método curativo de Dios. Pero la condición, mantente conectado a la vida. Conexión vital para que la savia fluya del tronco a las ramas y admite la poda que causa dolor, porque hay zarcillos que se elongan tanto y tanto que pueden desviar la corriente vital del tronco a la rama. Y entonces el horticultor divino tiene que venir a podar. Quien con humildad acepta las directrices de Dios y no pierde sus puntos de referencia y mantiene la relación, ese ser se está capacitando para que a través de él, reitero, se instrumente el método divino que le da vida a los dolientes. Quizás sea este un momento oportuno para comentar delante de ustedes que se le ha presentado a un servidor un desafío para el mes de octubre. Yo nunca he tenido la oportunidad de participar en estos programas de recuperación emocional y de salud mental como el que está haciendo la Fundación Las Delicias, porque tristemente abandoné el lugar y después de ese abandono comenzaron entonces a implementarse este tipo de ofertas, pues para las personas que están afectadas en ese sentido. Pero Dios es maravilloso y llegó una invitación. Y para el mes de octubre tengo un gran reto y desafío en este sentido. Me siento incapaz. Me ha tocado que documentarme de alguna manera con lo que está al alcance de mi mano. No soy bilingüe, así que no, muchas de las fuentes que están en el idioma inglés las pierdo por no manejar ese asunto. Y en medio de mi preocupación y mis inquietudes, buscando y todo, un día tuve un diálogo con la persona que invita y tal vez le exterioricé un poco mis deficiencias, mi incapacidad, mi ineptitud, qué sé yo. Conociéndome muy bien, porque somos entrañables, me dijo: ¿has olvidado los episodios de tu vida de 28 años y medio atrás, cuando la vida te golpeó de esa manera y te hundiste en una depresión y experimentaste la manera como Dios rescata a los hombres de su dolor? Se te olvidó que querías morir, comer, desarrollaste complejos, te encerraste, te ostraste y Dios te devolvió la paz. Aclaró el horizonte que parecía empañado y le dio un rumbo definitivo a tus pies. ¿Hay virtud en lo de Dios? Yo abrí los ojos y concluí: si alguien puede hablar de cómo salir de la depresión y de la angustia existencial que le hace clamar por la muerte, tiene que ser aquel que fue golpeado por las circunstancias y experimentó la misericordia y la bondad de Dios para no dejarlo naufragar ni ser presa de las aguas que amenazaban con anegar su alma. Con toda razón el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, que quienes han experimentado
la consolación de Dios están ahora listos para desarrollar en favor de esta humanidad el ministerio de la consolación y consolar a aquellos que están tan desconsolados como una vez lo estuvo él. Mis hermanos, la oración de fe, la profundidad de nuestros afectos en Dios, la comunión del alma con la fuente de la vida, representa salud en todos los recodos de nuestra existencia. Así no tengamos ninguna otra herramienta, por útil que parezca hoy por hoy. Y no es excluyente, hermanos, ni la subestimo, al contrario, pero si en ausencia de las mismas no nos sintamos incapacitados, si hemos estado siendo conducidos por Dios y nuestra vida se fortalece cada día en la comunión con Él, a través del estudio de su palabra y el contacto con la naturaleza, tenemos en Cristo, solo en Él, qué decir. Misericordia y verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. La humanidad ya se enferma, hay una gran carencia, porque Dios desapareció de sus vistas, Dios desapareció de sus objetivos, otro es lo que prima. Hay que devolverlos a ellos, a que pongan su mano en las manos de Dios. Y para ti y para mí, hermanos, que tal vez estamos enfermos, no olvidemos que de Juan el Bautista se escribió que para poder ser santo y templo del Espíritu Santo debía tener una constitución física sana y ese vigor, esa fuerza y esa salud mental y el discernimiento espiritual que se acompañan en la vida de todo aquel en el cual mora la presencia del Altísimo. Y esto es posible a través de la comunión. Tal vez debería dejar esta frase que un día conjugué delante de ustedes para el final del capítulo, en el análisis que estamos haciendo hoy. Pero temo que se me olvide y es mejor dejarla consignada de una vez. Nunca tanto dependió de tan poco. Esto es lo que, según la economía que se maneja en este mundo, podríamos nosotros utilizar esa expresión, ¿no? Esto es maximizar con poco, hermanos. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid a las aguas. Primer hecho que se desprende de una formidable relación con Dios. Y esto es un incentivo para que sigamos madrugando a buscar a Dios. Esto es un reto para nosotros, hermanos. Hay muchas personas que están pregonando acerca de la profecía con vehemencia y vigor, maravillosa gracia. Pero ¿cuántas veces en aras de presentar lo que llamamos verdad presente y el mensaje triangélico, se nos olvida decirle a la gente, vuelve a tu Dios? Como dijo el profeta Ezequiel, ¿no? Juro por mí que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Volveos a mi reprensión. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor llamando a la humanidad. Y en la medida en que presentamos nuestro mensaje de verdad presente, ¿cómo hacemos para ayudarles a encontrar el camino que retorna al Padre? Como la parábola de Lucas 15, tan hermosa, hermanos. La parábola de los dos hijos, la parábola del hijo pródigo, la parábola del Padre que prodiga amor incansable. Y retorna ese hijo
y lo vio maltrecho, hermanos, maltratado, inmoralmente reducido. Había gastado todo, hasta su virilidad, en el altar del hedonismo. Y no se ponía a considerar sino su desgracia y su miseria. Y no le lanzó, aunque repito, no está excluido, no le lanzó un mensaje profético. No crean que estoy subestimando, por favor, entiéndase, sino que simplemente se arrojó sobre su cuerpo, lo cubrió, y maravillosa gracia le confirió plenos derechos filiales. Eso es gracia para el rematadamente indigno. Hay que ayudar a la humanidad a que vuelva a Jesús. Ahí está la salud. Tenemos que incentivarnos, retarnos a fondo para volver a Jesús. Ahí terminará la opresión y se acabarán tantas de las enfermedades que hoy por hoy hemos tratado de paliar con fármacos y con medicamentos químicos. Jesús es la respuesta. Cuando consideró la Biblia a Jesús con una cefalea intensa, con una migraña, o qué sé yo, hermanos, estamos destruidos. Pero Él no quiere que sea así. Y nos enseñó que el poder en todo esto está en enchufarnos a la fuente de la vida. Primer resultado indisputable de esto. Sigue diciendo ahí ese párrafo, en lo físico como en lo espiritual, ¿verdad? Ahora se extiende a esa otra variable de la vida, porque el hombre es un sistema, recordemos. Así que en lo físico como en lo espiritual fue su símbolo el Cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación. Y dice aquí, tanto en su cuerpo como en su alma, recuerden como le escribió Juan a Gallo, amado, yo deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Elena White dice aquí de Jesús, tanto en su cuerpo como en su alma, fue un ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Y como el tiempo pasa de manera inexorable, vamos a ir leyendo los otros aspectos que se desprenden de esto de manera rápida. Ahí mismo en la página 33, párrafo siguiente, escuchen este otro bendito resultado que se deriva de eso. Cuando el pueblo miraba a Jesús, veía un rostro en el cual la compasión divina se armonizaba con un poder consciente. Esto, hermanos, no es gratis. Este es el precio del discipulado, es el costo que hay que pagar. Esfuérzate y lleva a fondo hasta encontrar al Señor y aflorará suave y delicadamente estos atributos en la vida del que así lo hace. De Jesús escribió aquí, parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, fue lo que impactó a Nicodemo y a todos aquellos destruidos que se acercaron a él y que me impactaron a mí cuando mi vida deambulaba por los centros nocturnos de la ciudad de Cali. No puedo explicarme cómo esa atmósfera de paz me atrajo cuando yo tenía otros valores, cuando tenía otros ideales y otros planes para mi vida. ¿Cómo se impuso esto? ¿Cómo se impondrá en el corazón de todos nosotros y de todos aquellos que sientan y reciban el peso de esta influencia que se obtiene cuando nos conectamos de manera viva con Dios? Jesús parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, aunque de modales suaves, no toscos, no con aristas que cortan, no díscolo, hermanos, no intemperante en su glotonería y en su furia. Un hombre
de modales suaves. Eso lo dejaba impreso aún en las mesas que salían del taller de Galilea. Suaves modales, modesto, pero hacía sentir a los hombres un poder que, si bien permanecía latente, no podía quedar del todo oculto. Número 3, hermanos. Número 3, miren este otro resultado. Párrafo final de esa página. Durante su ministerio le persiguieron siempre hombres astutos e hipócritas. Vamos a ver cómo reacciona un hombre que está así relacionado con Dios. Procuraban su muerte. Le seguían espías que acechaban sus palabras para encontrar algo contra él. Los intelectos más sutiles e ilustrados de la nación procuraban derrotarle en sus controversias. Y aquí viene un nexo idiomático admirable que significa que la frase y el argumento que sigue contrarresta lo anterior como consecuencia de una formidable relación con el Padre Jesús. Nunca pudieron aventajarle. Tuvieron que abandonar la lid, confundidos y avergonzados por el humilde maestro Galileo. Sigue diciendo, la enseñanza de Cristo tenía una lozanía y un poder como nunca hasta entonces conocieron los hombres, hasta sus mismos enemigos, sostiene el lenguaje aquí. Y cita Juan 7:46, tuvieron que confesar, abre comillas, nunca ha hablado hombre así como habló este hombre. Ahí estaba el secreto de su poder. Ahí estaba, hermanos. Hermanos, no nos engañemos. Una vida sin comunión no puede ir a más, hermanos. Si no hay relación con Dios, si no aprendemos a escuchar su voz, no hay nada, hermanos. En mente, carácter y personalidad. Ahora no tengo tiempo para leerlo textualmente, porque avanza, pero en mente, carácter y personalidad. Saludable normalidad se llama el capítulo, usted lo puede buscar. Está hablando de la verdadera educación y ella dice, ahora como nunca antes, yo me temo que si no entendemos ese asunto, no podremos tener un lugar en el reino de los cielos. Pero unas líneas previas a esa declaración está hablando de que aquel que se matricula en la escuela de Cristo y está en este fenómeno educativo de la verdadera educación, escucha la voz de Dios, ha aprendido a discernir la voz de Dios de todo el vocerío que hay a su alrededor. Y en hijos e hijas de Dios, dice que nunca podremos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida si no aprendemos a oír la voz de Dios. Yo no pretendo ser exhaustivo, ni siquiera lo es Elena White en el capítulo, pero solamente esas declaraciones ya me empujan a mí, y espero que sean el revulsivo para tu vida y el catalizador para que en esta hora hagamos ajustes en este sentido, aceptemos la recomendación de Dios y hasta la recriminación que tal vez puede caer sobre nosotros en esta hora. Tantas pretensiones de la Odisea que desnudan solamente sus carencias e indican que no hay fondo espiritual porque se ha perdido de vista este hecho. En este capítulo, usted puede seguir consultando cuáles son los demás aspectos que pueden derivarse, hermanos, que pueden ser el resultado de eso. Pero voy a dejarlo allí para que sea la iniciativa de cada uno de ustedes consultarlo. Ahora quiero trasladarme a otro puntito, dos más antes de concluir. El primero de ellos es que en el contexto de la vida diaria de Jesús nos indica que ninguna de las circunstancias por las cuales él pasaba, actividades en las cuales se encontraba o situaciones de la vida propias del diario vivir, lo separaban de la comunión con Dios. Por ejemplo, página 34. La niñez de Jesús, pasada en la pobreza,
no había quedado contaminada por los hábitos artificiosos de un siglo corrompido. Mientras trabajaba en el banco del carpintero, aquí hay muchos detalles, pero vamos a elongar el que es el trasunto de la discusión de este capítulo. Así que mientras trabajaba en el banco del carpintero y llevaba las cargas de la vida doméstica, mire, como cualquiera de nosotros, este es el contexto de la vida de un hombre normal, del diario vivir. Llevaba las cargas, era pobre, estaba bajo la influencia de hábitos artificiosos, y mientras trabajaba ahí en el banco del carpintero, llevando las cargas de la vida doméstica, mientras aprendía las lecciones de obediencia y de sufrimiento, hallaba solaz en las escenas de la naturaleza, de cuyos misterios adquiría conocimiento al procurar comprenderlos. Estudiaba la palabra de Dios y sus horas más felices eran las que, terminado el trabajo, podía pasar en el campo, meditando en los tranquilos valles, en comunión con Dios, fuera en la falda del monte o entre los árboles de la selva. El alba, hermanos, el albor de un nuevo día, le encontraba a menudo. Y esta debería ser la alborada de nuestra vida. El título de este capítulo en la vida de nosotros debería ser la alborada de nuestra vida. El alba le encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras en oración. Con sus cantos daba la bienvenida a la luz del día. Me encantaría en esa alborada nuestra que cantáramos, por ejemplo, oh amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podría contar. O qué tal, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos. O qué tal, Señor, yo te conozco, la noche azul serena. Me dicen quién eres tú. O qué tal, amor, que no me dejarás. Descansa mi alma en ti. Esos brazos de amor que ofrecen seguridad inspiró a este hombre a componer esas líneas cuando se encontraba dejado y abandonado. Ese albor de la vida de Jesús debería ser la alborada del remanente hoy, dándole la bienvenida a la luz del día, con himnos de acción de gracias, amenizaba las horas de labor también y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Así que en el contexto de la vida diaria de Jesús empezamos por lo que era allí su trabajo en el hogar. Miren las variantes que le encontraba a eso, las alternativas para que el estrés no lo devorara y para que la ansiedad y la depresión no lo hicieran a él también presa. Ahora miren esta otra, en la página 35. A los discípulos asociados con él en su obra les permitía a menudo que se fueran, visitaran sus casas y hasta descansaran, pero en vano se empeñaban en distraerle a él de sus trabajos. Sin cesar atendía a la muchedumbre que a él acudía, y por la tarde, o muy de madrugada, se encaminaba hacia el santuario de las montañas en busca de comunión con su Padre. Mis hermanos, 5 veces menciona este capítulo la necesidad de tener comunión con Dios. 5 veces. Y 2 veces más ahora, que ya les digo en qué consiste, y con ello quiero terminar. El párrafo sigue diciendo, muchas veces sus trabajos incesantes y el conflicto con la hostilidad de las falsas enseñanzas de los rabinos le dejaban tan exhausto que su madre y hermanos y aún sus discípulos temían por su vida. Pero no, él no enfermaba por esto. Siempre que volvía, aquí estaba el secreto, hermanos, sin dinero y sin precio, maravillosa gracia y bálsamo en Galaad, mis hermanos. Siempre que volvía de las horas de oración, que ponían término al día del trabajo, ¿qué notaban? ¿Huellas del cansancio? ¿Ceño entrefruncido?
aires de impaciencia, mutismo que se aleja de la familia. No, hermanos, había en su semblante una expresión de paz, lo que Dios quiere que se realice a nosotros. Podría ser el patrimonio de nuestra vida hoy, pero hay un precio que pagar, buscar a Dios sin cesar. Expresión de paz, frescura en su vida, poder que compenetraban toda su alma de las horas. Es reiterativo el autor, de las horas pasadas a solas con Dios. Salía cada mañana para llevar a los hombres la luz del cielo. ¿Por qué tenemos tan poco poder? Y concluyo. Dos de las expresiones de Elena Guayaquín con respecto a la necesidad de orar le hacen un giro sugerente a esto, desde él hasta sus discípulos. Penúltimo párrafo, página 35. Al regresar los discípulos de su primera gira de evangelización, Jesús les dio esta invitación: venid aparte y reposad un poco. Y finalmente, hermanos, ahí está implícito todo eso, usted lo puede leer. El último párrafo, página 37, dice así. Este es el giro sugerente para todos nosotros. Los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, la alborada de los misioneros, a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios, divinamente articulado esto. Nosotros nos hemos permitido hacerle una amputación. Y lo único que conozco que es válido dentro de la amputación es cuando un miembro se gangrena y hay que cortarlo para salvar la vida. O aquel tiempo de los 2300 días que fueron amputados para el pueblo de Israel. Pero esta amputación, de la relación que hay en esto, en la comunión con Dios, en la oración, el estudio de su palabra y la naturaleza, es muy peligrosa. Puede ser muerte. Dice la nota, en ellos tiene que manifestarse una vida que en nada armoniza con el mundo, sus costumbres o sus prácticas. Necesitan, pues, experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar al corazón, porque cuando toda otra voz calla en la alborada, hermanos, y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. ¿A quién debemos preguntarle, hermanos? ¿A quién? ¿Es válido el consejo del pastor, del hermano? Claro. Pero ¿quién debe dejarnos la impresión indeleble y segura de lo que tenemos que hacer y de las decisiones a tomar, si no es el comprometido? Concluyo, el profeta Isaías, capítulo 26, maravilloso capítulo. Lean la apertura de ese capítulo, pero por allá en el versículo 9, esto debería ser al contrario, debería haberse escrito al contrario, pero él puso esto que voy a decir después de la promesa maravillosa de los versículos 1, 2 y 3, y en el versículo 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Dios nos impresione profundamente hoy con respecto a la validez de estas consideraciones que son vida para los que la hacen una realidad viviente en su corazón. Oremos. Tierno y amado Padre Celestial, tú sabes, Señor, que tenemos tal vez serias deficiencias en este punto y que hemos querido compensar las mismas con muchas actividades, hasta ministeriales. Pero lo esencial no se puede sustituir. Ayúdanos, Señor, a encontrar deseo, placer, pasión cuando oramos
y cuando nos acercamos a ti, para que nada ni nadie nos quite el gozo de tener comunión con nuestro Padre Celestial y mantenernos en esa tónica durante el día. Somos débiles, Señor, pero ayúdanos en esta hora. Es la oración que te formulamos desde el fondo de nuestro ser y dejamos consignada en el lugar santísimo por los méritos y la justicia de Cristo. Amén y amén.